Sabes, a veces, en las horas más silenciosas, cuando la ciudad duerme pero tus pensamientos siguen despiertos, me sorprendo sintiendo algo extraño. No es dolor, no es tristeza, ni siquiera ansiedad, es más bien una especie de añoranza muda, por algo que nunca se dijo, por una vida que pudo haber sido, pero nunca comenzó, y entonces me pregunto, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué todo está bien, y aún así me siento vacía por dentro? ¿Por qué hago todo como se debe, y aún así siento que no pertenezco? Una noche mientras releía a Carl Jung, no como una estudiosa, sino como un ser humano que parecía comprender lo que apenas empiezo a vislumbrar, me topé con un pensamiento que resonó en mi corazón. Muchos neuróticos sufren no porque estén rotos, sino porque son demasiado normales. Una paradoja, ¿verdad? Desde la infancia nos han dicho, sé como los demás, no llames la atención, haz lo que se espera de ti. Nos entrenan para ser convenientes, predecibles, seguros. Pero, ¿y si esa misma normalidad es la jaula en la que nuestra alma se asfixia? La creación de lo normal. ¿Y qué es siquiera normal? ¿Quién decidió lo que eso significa? Cierra los ojos un momento. Imagina que eres una niña o un niño. Ríes con fuerza, bailas incluso cuando no hay música. Dibujas el sol de color violeta, porque así se siente para ti. Formulas preguntas extrañas. ¿Por qué las nubes no caen? ¿Y si no quiero crecer? Y en algún momento, alguien te dice, no hagas eso, no digas eso. Estás llamando la atención. Detente. Así que te detienes. No de golpe, sino poco a poco, como una hoja que cae lentamente al suelo. Aprendes a contener la risa, a hablar educadamente, a desear lo que se supone que debes desear, a temer lo que todos temen. La escuela te enseña a pensar en moldes, los medios te enseñan a sentir según el horario, la publicidad te enseña a desear las mismas cosas, un coche, un apartamento, un cuerpo perfecto, una vida perfecta. Las redes sociales convierten cada desviación de la norma en motivo de vergüenza. Mira cómo va vestida. ¿Sigue soltero? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no te has casado a los 30? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Por qué trabajas demasiado? Por todas partes. Debes, tienes que, se espera que. Y casi nadie pregunta, ¿qué necesitas realmente? Así, año tras año, década tras década, construyes una vida que parece correcta. Inicias una relación porque ya es hora. Eliges una carrera porque es estable. Sonríes en las fotos, aunque por dentro todo sean cenizas, y todo parece estar bien. Pero entonces, ¿por qué te despiertas por la noche con un nudo en la garganta? ¿Por qué cada vez cuesta más sentir alegría? ¿Por qué sientes que estás viviendo la vida de otra persona? Neurosis, no una enfermedad, sino un grito del alma. Carl Jung, con su silenciosa sabiduría, habría dicho, no estás enfermo, simplemente te has olvidado de ti mismo. Llamó a la neurosis la agonía del alma humana, no una debilidad, no un pecado, sino el sufrimiento de un ser que ya no puede crecer, porque la neurosis no son solo los nervios, es un estado profundo y crónico, enraizado en el miedo a la propia vida, el miedo a ser uno mismo, el miedo a equivocarse, el miedo a no encajar, el miedo a ser rechazado, y ese miedo engendra ansiedad, constante, sin forma, que se asienta en el pecho como una piedra, te mantiene despierto en la noche, convierte un día cualquiera en un silencioso tormento. A menudo, la neurosis se disfraza de otras cosas, depresión, culpa por no ser lo suficientemente bueno, fobias, miedo a los espacios abiertos, a las multitudes, a la soledad, pensamientos obsesivos que giran como un disco roto, irritabilidad que se derrama sobre quienes amas, insomnio, esa inquietante sensación de no estar en el lugar correcto. Pero la parte más aterradora no son los síntomas, es que la neurosis va drenando poco a poco la vida. Encoge tu mundo, primero a una habitación, luego a un sofá, y finalmente a la prisión de tus propios pensamientos. Te roba el valor de intentar cosas nuevas, te aleja de las personas, de las emociones de la vida misma, te llena de culpa por simplemente existir, en lugar de vivir de verdad. Y entonces empiezas a pensar, estoy roto, algo anda mal en mí, pero Jung diría lo contrario, no estás roto, simplemente te has desviado de tu camino. Como nace una neurosis, Jung creía que la neurosis nunca aparece de la nada. Se despliega en 3 pasos silenciosos. Paso 1. En algún momento, la vida te presenta una tarea.
no un problema práctico, sino un llamado interior a crecer. Podría ser confesar un amor, dejar un trabajo que mata tu espíritu, hablar con ese padre al que has temido toda la vida, decidir crear algo aunque nadie lo entienda, elegir estar solo, si eso se siente verdadero, o permitirte ser vulnerable. No es un problema, es una invitación. Una voz interior susurra, es hora, hora de actuar, de crecer, de convertirte en algo más grande. Paso 2. Te das la vuelta, no porque seas malo o perezoso, sino porque tienes miedo. Miedo al dolor, al fracaso, al juicio, miedo de no poder lograrlo. Así que eliges el camino seguro, callas en lugar de hablar, te quedas en lugar de irte, finges en lugar de ser. Paso 3. El más peligroso. Expulsas esa tarea interior de tu conciencia. Te dices a ti mismo, no importa, lo resolveré después, no necesito esto. Y llenas el vacío con distracciones, series, comida, trabajo, relaciones, redes sociales, alcohol, ruido interminable. Cualquier cosa menos sentir. Pero lo que se reprime nunca desaparece. Desciende al inconsciente y desde allí te envenena. A través de la ansiedad, de los sueños, de síntomas extraños en el cuerpo. Jung escribió sobre una paciente. Al reprimir sus pensamientos desagradables, creó una especie de vacío psíquico. Y como suele suceder, ese vacío se llenó poco a poco de ansiedad. Si hubiera reflexionado conscientemente sobre sus pensamientos, habría sabido lo que le faltaba. Entonces no habría necesitado la ansiedad como sustituto de la ausencia de sufrimiento consciente. Y ahí está la paradoja. El sufrimiento consciente sana, el sufrimiento inconsciente destruye. Cuando te permites sentir el dolor, éste se mueve a través de ti. Cuando lo escondes, se convierte en tu sombra. ¿Por qué hay tantos neuróticos hoy en día? Jung vivió a comienzos del siglo XX. Y sin embargo, sus palabras resuenan con aún más verdad en nuestro tiempo. Porque el mundo moderno se ha convertido en una fábrica de conformidad. La mayoría de las personas pasan la vida ajustándose, encajando, mezclándose con la multitud, temiendo destacar, temiendo simplemente ser. Primero, el miedo se hereda. Muchos crecimos en familias donde las emociones se silenciaban, los errores se castigaban, el éxito importaba más que la sinceridad. Aprendimos muy pronto. Es mejor ser bueno que ser auténtico. Y ahora, como adultos, repetimos el mismo patrón, con nosotros mismos, y a veces con nuestros propios hijos. Jung escribió una vez, los trastornos psicológicos de los niños suelen estar ligados a la psicología de sus padres. Conviene examinar primero las actitudes de los padres, pues la psique del niño funcionaría correctamente por sí sola, si no estuviera perturbada por influencias dañinas. Segundo, muchos jóvenes de hoy han perdido su brújula interior. Físicamente son adultos, emocionalmente aún esperan una señal que les diga que ya pueden vivir. Buscan aprobación, orientación, una confirmación de que lo están haciendo bien. Vivimos en un mundo donde la adultez ya no se mide por la madurez, sino por las posesiones, una hipoteca, un coche, un matrimonio, hijos. Y sin embargo, en lo más profundo, tantos susurran, dime, ¿estoy viviendo correctamente? Y hasta que aprendamos a escuchar nuestra propia voz, seguiremos perdidos, incluso cuando parezca que lo tenemos todo. Tercero, nuestra cultura recompensa la pasividad. La tecnología ofrece la ilusión de conexión, mientras roba la verdadera cercanía. Comemos mal, dormimos poco, nos movemos menos, nos sentimos agotados, y aún así lo llamamos normal, porque todo el mundo vive así. Y finalmente, la moralidad ha perdido su ancla en el coraje. Hubo un tiempo en que las virtudes más altas eran la valentía, la honestidad, la resiliencia. Ahora, la conveniencia, la popularidad, el éxito superficial. Pero ser uno mismo, ser verdaderamente sin disculpas quien eres, requiere fuerza moral. Y esa fuerza no te la da ninguna aplicación, ninguna marca, ningún algoritmo social. Dos caminos hacia la neurosis, dos caminos hacia la sanación. Jung decía que existen dos rutas que conducen a la neurosis y que la cura de cada una es diferente. 1. El camino de la subadaptación. Este es el caso de la persona que no logra responder a las demandas básicas de la vida. Le cuesta formar vínculos, encontrar un trabajo con sentido, construir una imagen social, una persona que le permita interactuar con el mundo.
Esa persona necesita aprender lo que significa vivir en el mundo, conectarse, asumir responsabilidades, apoyarse en sus propios pies. Jung escribió, a causa de su enfermedad, el paciente ha vivido parcial o totalmente fuera de la vida. Ha descuidado muchas de sus obligaciones, tanto sociales como humanas. Debe regresar a ellas si desea sanar. Este es el camino hacia afuera, el camino de la integración. Aprender a ser parte del colectivo sin perder el propio yo. 2. El camino de la sobreadaptación. Y aquí yace la tragedia más sutil, la de quienes parecen tenerlo todo. Una familia, un hogar, una carrera, respeto, quizás incluso admiración. Sus vidas parecen perfectas desde fuera, y sin embargo, por dentro, hay silencio, porque se han adaptado demasiado bien, han llegado a ser tan normales, que se han perdido por completo, han silenciado su individualidad a cambio de aprobación, han abandonado sus sueños extraños, su visión única, su llamado interior, todo por parecerse a los demás, y ahora su alma duele, porque la individualidad es tan vital como el aire. Jung escribió, existen innumerables personas para quienes el desarrollo de la individualidad es una necesidad absoluta, especialmente en una era aplastada por las normas colectivas. Su sufrimiento no proviene del mundo exterior, sino de dentro. Temen su propia singularidad. Ya no escuchan la voz del alma, y por eso su sanación no vendrá de encajar aún más, sino de regresar a quienes realmente son, volver a ti mismo con suavidad. Sanar no es una batalla, no es destrucción ni revolución. Sanar es confianza. Es el acto silencioso de volver hacia ti mismo. No tienes que desarmar tu vida para comenzar una nueva. Puedes simplemente empezar a notar. Notar cuando dices sí, mientras tu corazón susurra no. Notar cuando sonríes mientras algo dentro de ti duele. Notar cuando eliges disolverte en la multitud solo para no sentirte solo. Y poco a poco, empiezas a recuperar el derecho a ser, el derecho a sentir lo que sientes, el derecho a desear lo que deseas, el derecho a vivir de la manera en que tu alma te llama a vivir, aunque no se parezca en nada a la vida de los demás. Jung escribió, el neurótico debe elegir verdaderamente el camino individual que reconoce como suyo, y seguirlo hasta que la reacción inconfundible de su propio inconsciente le indique que está en la ruta equivocada. En otras palabras, confía en ti, incluso cuando el mundo te diga no, incluso cuando tu mente dude, tu alma sabe el camino, y no requiere grandes gestos. A veces, la sanación comienza con los pasos más pequeños. Decir no donde antes callabas, vestir lo que sientes como tuyo, y no lo que corresponde, pasar una noche en silencio, en lugar de buscar compañía, escribir, pintar, cantar, simplemente porque lo deseas. Esto no es rebeldía, es volver a casa, volver a ti mismo. El riesgo es simplemente un paso hacia lo desconocido. Toda verdadera transformación comienza con un riesgo, no el que grita, sino el silencioso, ese que susurra. Confía, da un paso, no verás todo el camino, solo la próxima piedra. A menudo esperamos certezas, queremos el mapa, el plan, la garantía de que todo saldrá bien, pero el alma no habla con garantías. Habla en símbolos, en sentimientos, en suaves tirones de la intuición. Por eso, el primer paso siempre se siente como una caída, y debe ser así, porque estás dejando atrás al antiguo yo, aquel construido con las expectativas de los demás. Jung escribió, el camino no es recto, es una espiral, regresas una y otra vez al mismo punto, pero cada vez en un nivel más alto. Eso es la verdadera sanación, no una línea ascendente, sino una espiral hacia el hogar. Cada vez que vuelves a un dolor conocido, lo encuentras con más comprensión, con más suavidad, con más luz. No hay una llegada final, solo hay profundización. Y cada riesgo, cada elección honesta, cada acto de valentía para ser quien realmente eres, es un paso sagrado en esa espiral. Así que, cuando llegue el miedo, y llegará, recuerda, el miedo no es señal de que estés perdido, es señal de que estás entrando en un nuevo territorio, en el lugar que tu alma ha estado esperando. No estás retrasado, no estás detrás, simplemente estás volviéndote real, y en el momento en que te atreves a vivir, no como quien deberías ser, sino como quien eres, entras en tu vida verdadera.
la vida que ha estado esperándote desde el principio.